Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, y especialmente en todo lo que rodea a nuestro amado Can Yaman. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, no se van a querer perder. Si el título los atrajo y sé que sí, es porque saben que vamos a hablar de algo grande, algo explosivo, algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a destapar la olla, literalmente. Vamos a hablar de la decisión impactante que ha tomado Can Yaman, una decisión que involucra directamente a uno de sus productores. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esos chismes que te dejan con la boca abierta. Antes de que empecemos a desentrañar este escándalo, ya saben la rutina, si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo sobre Can Yaman, sus proyectos, sus amores, sus polémicas, todo lo que necesitan saber. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por el apoyo. Son lo máximo. Vamos a empezar. Bueno, como les dije, la noticia es explosiva, y ha circulado por todos los rincones de Internet y de los medios especializados. Can Yaman, conocido por su talento, su carisma y, seamos honestos, su atractivo, ha tomado una decisión que ha dejado a muchos boquiabiertos. Y esa decisión tiene que ver con un productor, uno de los que ha trabajado codo a codo con él en algunos de sus proyectos más importantes. Los rumores, las filtraciones, las especulaciones, todo comenzó a crecer como la espuma hace unas semanas. Se hablaba de tensiones en el set, de desacuerdos creativos, de diferencias irreconciliables. Y ahora, finalmente, la noticia se ha confirmado. Can Yaman, después de un largo periodo de reflexión y, aparentemente, de una lucha interna, ha decidido romper lazos profesionales con este productor. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado realmente? Esa es la pregunta del millón, y la que todos nos estamos haciendo. Las fuentes cercanas a Can Yaman, que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato, han filtrado algunos detalles que nos ayudan a armar el rompecabezas. Vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, ¿les parece? Preparen las palomitas porque esto se pone bueno. Al parecer, las diferencias creativas han sido el detonante principal. Can Yaman, como artista, tiene una visión muy clara de cómo quiere desarrollar su carrera, de qué proyectos quiere aceptar y de cómo quiere ser percibido por el público. Y al parecer, esta visión no siempre ha coincidido con la del productor. Recordemos que Can, desde el inicio de su meteórico ascenso, ha demostrado tener una personalidad fuerte y un claro sentido de lo que quiere para su carrera. No es alguien que se deje llevar fácilmente y eso, en el competitivo mundo del entretenimiento, es tanto una fortaleza como un desafío. Se rumorea que ha habido desacuerdos sobre el tipo de roles que Can Yaman debería interpretar. Se inclinaba el productor por roles más comerciales, buscando el éxito inmediato, mientras Can buscaba roles que le permitieran explorar su talento actoral y desafiarse a sí mismo. Se cuestionó la calidad de los guiones, la profundidad de los personajes, la posibilidad de dejar una huella más allá del atractivo físico. Son preguntas que se plantean y que arrojan luz sobre posibles tensiones creativas. También se especula sobre la estrategia de marketing y promoción de sus proyectos. ¿Estaba Can de acuerdo con la forma en que se presentaban sus series al público? ¿Se sentía cómodo con la imagen que se estaba proyectando de él? La gestión de la imagen pública es un aspecto crucial en la carrera de cualquier celebridad, y cualquier desacuerdo en este ámbito puede generar fricciones importantes. Imaginen, por ejemplo, que Can consideraba que se le estaba encasillando en un determinado tipo de personaje, o que no se estaba aprovechando al máximo su potencial artístico. La frustración podría haber sido palpable. Incluso se habla de desacuerdos sobre la gestión de su imagen pública. ¿Quién controlaba las entrevistas? ¿Cómo se manejaban las redes sociales? ¿Se respetaban las decisiones de Can sobre cómo quería ser percibido por sus fans y por los medios? La imagen pública es un activo muy valioso, y cualquier conflicto en este terreno podría haber sido la gota que colmó el vaso. Parece que Can Yaman ha sentido que no se respetaban sus decisiones creativas y que, en definitiva, no se estaba trabajando en la misma dirección. Esto nos habla de un artista que valora su integridad y que está dispuesto a defender sus convicciones, incluso a costa de romper lazos con personas importantes en su carrera. ¡Bravo, Can! Pero no solo eso, también se habla de un choque de personalidades. Se dice que la relación entre Can Yaman y el productor, que al principio era muy buena,
se fue deteriorando con el tiempo, hasta llegar a un punto en el que la comunicación se hizo muy difícil. Se especula que hubo discusiones, malos entendidos y un ambiente de trabajo cada vez más tenso. ¿Qué pudo haber causado este deterioro? ¿Conflictos de ego? ¿Diferencias de opinión que se volvieron personales? Las relaciones profesionales, como cualquier relación humana, están sujetas a la evolución y a los cambios. Lo que funciona al principio puede dejar de funcionar con el tiempo. Quizás las expectativas de ambas partes no se cumplieron, o quizás las prioridades de cada uno cambiaron. Además, hay quienes sugieren que la decisión de Can Yaman podría estar relacionada con la búsqueda de nuevos horizontes profesionales. Con su creciente fama y reconocimiento internacional, es natural que Can Yaman quiera explorar nuevas oportunidades, tanto en Turquía como en el extranjero. Y para ello, necesita rodearse de un equipo de trabajo que comparta su visión y que le brinde el apoyo necesario para alcanzar sus objetivos. Buscaba Can nuevas experiencias, nuevos desafíos, un equipo que lo impulsara a llevar su carrera al siguiente nivel. Es muy probable. Esta decisión, por supuesto, no es fácil. Implica romper lazos con alguien con quien se ha trabajado durante mucho tiempo, y que en cierto modo, ha sido parte del éxito de Can Yaman. Implica también asumir riesgos, enfrentar la incertidumbre y empezar de nuevo. Pero por otro lado, demuestra la determinación y la valentía de Can Yaman para tomar las riendas de su carrera y para defender sus propias ideas. Es un acto de empoderamiento, una declaración de independencia, y una señal clara de que Can Yaman está dispuesto a tomar el control de su destino. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para el futuro de Can Yaman? Bueno, es difícil de predecir con exactitud, pero podemos hacer algunas suposiciones. Vamos a echarle un vistazo a la bola de cristal. En primer lugar, esta ruptura podría abrirle las puertas a nuevos proyectos y colaboraciones. Al liberarse de las ataduras de un productor con el que ya no se sentía cómodo, Can Yaman tendrá la libertad de elegir con quién quiere trabajar y de qué manera quiere desarrollar sus proyectos. Podría, por ejemplo, buscar nuevas oportunidades en el extranjero, trabajar con directores y productores de renombre, y explorar géneros y formatos diferentes. Las posibilidades son infinitas. En segundo lugar, esta decisión podría fortalecer aún más su imagen de artista independiente y comprometido con su trabajo. Los fans, que siempre han valorado la autenticidad de Can Yaman, seguro que aplaudirán su decisión de defender sus ideas y de tomar el control de su carrera. Esto podría traducirse en un aumento de su popularidad, en un mayor apoyo a sus proyectos, y en una mayor identificación por parte de sus seguidores. En tercer lugar, esta situación podría generar un poco de inestabilidad en el corto plazo. Cambiar de equipo de trabajo implica adaptarse a nuevas dinámicas, a nuevas formas de trabajar y a nuevas estrategias. Podría haber retrasos en algunos proyectos, cambios en los planes, e incluso algunos momentos de incertidumbre. Pero a largo plazo, la decisión de Can Yaman podría ser muy beneficiosa para su carrera. La libertad creativa, el control sobre su imagen, y la posibilidad de elegir con quién trabajar, podrían generar un impulso significativo en su trayectoria profesional. Pero ¿quién es el productor en cuestión? Esa es la gran pregunta. Los medios turcos, como siempre, han sido muy cautelosos a la hora de revelar el nombre, pero se rumorea que se trata de una persona muy influyente en la industria. Al parecer, se trata de un productor con el que Can Yaman ha trabajado en varios proyectos exitosos, y cuya relación era considerada muy cercana. Este secretismo solo alimenta la curiosidad y la especulación. Los rumores señalan a un productor de renombre, conocido por su trabajo en series de gran éxito. Este detalle solo ha servido para alimentar aún más la especulación. Se habla de nombres como... Pero ya se imaginarán, mis amores, que en el mundo del entretenimiento, todos los nombres importantes están en la mira. Lo cierto es que independientemente del nombre del productor, la decisión de Can Yaman es significativa. Demuestra que es un artista con carácter, con ideas claras y con la capacidad de tomar decisiones difíciles en defensa de su carrera. Es un acto de valentía, de integridad y de compromiso con su visión artística. Aplausos para Can. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué pasará después? ¿Qué proyectos tiene Can Yaman entre manos? ¿Con quién trabajará ahora? Aquí es donde la emoción se intensifica. Los rumores apuntan a que Can Yaman ya tiene varios proyectos en marcha. Se habla de nuevas series de televisión, de películas e incluso de colaboraciones internacionales.
Pero por ahora, todo es secreto de sumario. Lo único que sabemos es que Can Yaman está más activo que nunca, y que sigue trabajando duro para ofrecer lo mejor de sí mismo a sus fans. ¿Qué podemos esperar? Nuevos personajes, nuevas historias y nuevas oportunidades para ver a Can Yaman brillar en la pantalla. Quizás proyectos más ambiciosos con directores y guionistas de renombre. Tal vez una incursión en el mercado internacional, con proyectos en inglés o en otros idiomas. La emoción es inmensa. Lo que sí podemos esperar es que Can Yaman siga sorprendiéndonos con su talento, su carisma y su profesionalismo. Es un actor que no tiene miedo a tomar riesgos, y que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Y eso, amigos míos, es algo que se agradece. Es un artista que no se conforma, que busca la excelencia, y que está dispuesto a luchar por sus sueños. Y eso es lo que lo hace tan especial. Además, recordemos que Can Yaman es un hombre de acción, siempre en movimiento. Ha demostrado su dedicación al trabajo duro, al entrenamiento físico, y a la superación personal. No es de extrañar que esté constantemente buscando nuevos desafíos y nuevas formas de expresarse artísticamente. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado la información, que les haya resultado interesante y que les haya dejado con ganas de más. Sé que este tipo de noticias genera mucha curiosidad y especulación, pero creo que es importante mantenernos informados y analizar la situación con objetividad. Recuerden que esta es la información que ha salido a la luz, que hay muchas incógnitas aún, y que el mundo del entretenimiento siempre está lleno de sorpresas. La verdad, como siempre, se revelará con el tiempo. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos descubierto la impactante decisión de Can Yaman de romper lazos profesionales con un productor clave en su carrera. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, desde diferencias creativas hasta problemas personales, y hemos hablado sobre las implicaciones que esto podría tener para el futuro de Can Yaman. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, y las posibles direcciones que podría tomar su carrera. Espero que este vídeo les haya resultado útil e informativo. Recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran compartir, los leo en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión? ¿Qué esperan del futuro de Can Yaman? Déjenmelo saber. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad sobre Can Yaman. Porque, amigos míos, la historia de Can Yaman está lejos de terminar. Aún queda mucho por ver. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.